buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, bramplacecuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción, sin más. Empecemos. El viejo de la estación. Mi abuelito me contó una historia que le sucedió hace muchos años, en una de esas noches de borrachera con sus amigos. Solían reunirse en una estación de tren abandonada cerca de su casa para jugar baraja y tomar. Esa noche, después de que sus amigos se fueron, él decidió quedarse un rato más. El silencio de la estación lo envolvía, roto solo por el viento que se colaba entre las viejas paredes. Justo cuando se preparaba para irse, escuchó un ruido extraño proveniente de uno de los cuartos pequeños de la estación. Curioso y un poco mareado, fue a investigar. Al entrar, vio algo que lo dejó helado, un anciano completamente desnudo, acurrucado en una esquina. Con voz temblorosa, el viejo le explicó que lo habían asaltado, y le pidió ayuda. Mi abuelito, conmovido por la situación, le dijo que esperara ahí mientras iba por ropa y algo de comer. Al llegar a casa, mi abuelita trató de convencerlo de no volver, sintiendo que algo no estaba bien. Pero él, terco como siempre, agarró ropa, comida, y regresó a la estación. El anciano le agradeció y le pidió que no lo dejara solo hasta el amanecer, porque temía que algo malo le sucediera en la oscuridad. Mi abuelito, ya más calmado, accedió y se quedó junto al viejo, vigilando el resto de la noche. Hacia las 6 de la mañana, el primer rayo de luz se filtró por las ventanas rotas de la estación. Mi abuelito despertó y, al voltear hacia donde debía estar el anciano, solo encontró la ropa doblada con cuidado. Pero ni rastro del viejo. Confundido y alarmado, se levantó rápidamente. Fue entonces cuando escuchó una carcajada profunda que resonó por toda la estación, seguida de una voz fría y burlona que le susurró al oído: «Ahora yo te debo un favor. Nos vemos allá abajo». De repente, el aire se llenó de un olor sofocante a azufre, tan denso que casi lo hizo vomitar. Mi abuelito corrió a su casa, temblando de miedo, pero esa no fue la peor parte. Durante días, no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba voces que lo llamaban desde la oscuridad, susurrando su nombre, riendo, prometiéndole un destino del que no podría escapar. Hasta el día de hoy, él jura que nunca volvió a poner un pie en esa estación. Y aunque nunca más vio al viejo, no puede olvidar la advertencia que le dio antes de desaparecer. El pañuelo de David. Hace 2 domingos, me dirigí al cementerio para llevar flores a mis seres queridos, como hago de costumbre. Siempre he sido curiosa, me gusta detenerme a leer los nombres y las historias detrás de los nichos. Ese día, algo en particular llamó mi atención: una foto en blanco y negro de un hombre joven, de aspecto encantador, cuyos ojos parecían atravesar el tiempo. Al pie de su imagen, había un pañuelo blanco doblado cuidadosamente. Algo me empujó a detenerme, a observar más allá de lo superficial. Le recé una oración rápida y seguí mi camino. Al llegar a casa, me invadió una tristeza profunda. La soledad, siempre presente en mi vida, parecía más intensa esa noche. Me fui al patio, buscando algo de consuelo bajo el cielo estrellado. Mientras contemplaba las estrellas, sentí de repente una caricia suave, helada, deslizarse sobre mi rostro. Un olor peculiar, una mezcla de perfume antiguo y tabaco, inundó el aire. Me estremecí. No era miedo lo que sentía, sino algo más profundo, casi nostálgico. Me levanté y entré a casa, cerrando las puertas con el corazón latiendo con fuerza. Al día siguiente, cuando desperté, encontré algo extraño en la mesa del jardín, un pañuelo blanco. Lo reconocí de inmediato, era el mismo que había visto el día anterior en el cementerio, frente a la foto de aquel joven, David. Con el corazón en un puño, volví al cementerio. Dejé el pañuelo en su lugar, justo como lo había encontrado, y le susurré una plegaria. Le agradecí su visita, pero también le pedí que no volviera, que me dejara vivir en paz. No sentí miedo, pero sí una tristeza inexplicable, una angustia que me pesaba en el pecho. La imagen de su rostro sigue grabada en mi memoria, y aunque no puedo explicarlo, sé que no regresaré a su tumba. El doble en la iglesia. Tenía apenas 4 o 5 años cuando acompañé a mi madre a la iglesia, como solía hacerlo en muchas ocasiones. Ella, siempre devota, formaba parte del grupo de música y solía ensayar ahí. Pero aquel día algo se sentía diferente. Desde el momento en que entramos, noté que el ambiente estaba cargado, pesado, como si algo invisible estuviera observando. Aún así, mientras mi madre ensayaba, yo corría y jugaba por los pasillos, perdiendo la noción del tiempo. Las horas pasaron y llegó el momento de irnos. Escuché la voz de mi madre llamándome desde el fondo de la iglesia. Me giré para verla y noté algo que me desconcertó: llevaba ropa de otro color. Además,
Sus anteojos, aquellos que siempre usaba porque sin ellos no veía bien, no estaban. Sentí una inquietud que comenzó a crecer en mi interior. Se acercó a mí y me tomó de la mano. Su tacto era extraño, helado, y sus dedos se sentían huesudos, delgados, como si no fueran los de mi madre. Su voz, aunque familiar, tenía un tono pesado, casi amenazante. «Vamos, es hora de irnos», me dijo. Instintivamente, me solté de su agarre con todas mis fuerzas y corrí. No sabía dónde, solo quería escapar. Doblé una esquina, mi corazón latiendo con fuerza, y al girar, la vi, mi verdadera madre, buscándome con expresión de preocupación. Llevaba su ropa habitual y, por supuesto, sus anteojos. Corrí hacia ella, abrazándola con fuerza, sin atreverme a mirar atrás. Hasta el día de hoy no sé quién o qué intentó hacerse pasar por mi madre aquella tarde en la iglesia. Pero cada vez que lo recuerdo, me estremezco al pensar qué habría pasado si hubiera seguido a esa persona o cosa. Miradas extrañas y maullidos inquietantes. Te cuento algo extraño que me pasó con mis mascotas. Tengo 15 gatos y 2 perritas, todos rescatados, pero lo más raro me sucedió con una de mis gatas, Lucy. Un día, mientras estaba en la sala, escuché un ruido fuerte y fui a ver qué estaba pasando. Ahí estaba Lucy, colgada del respaldo de mi silla gamer, girando como si estuviera jugando sola. La escena ya era extraña de por sí, pero cuando me acerqué y le dije, «¿Qué haces, Lucy?», su maullido sonó como si dijera claramente, «Nada, jugando». Fue tan nítido que por un segundo dudé de lo que acababa de escuchar. Después de ese episodio, comenzó a maullar de forma muy insistente, como si intentara comunicarse, pero lo más raro fue su cambio de comportamiento. De ser la más tranquila, empezó a ponerse agresiva conmigo, y fue tal su transformación que terminé dándola en adopción. Me dolió mucho, pero la agresividad se volvió incontrolable. Eso no es todo. Varias veces me he despertado en medio de la madrugada y, al abrir los ojos, encuentro a una de mis perritas sentada a la orilla de mi cama, observándome fijamente. No importa cuánto le hable o intente moverla, ella no reacciona, solo sigue mirándome en completo silencio. Sé que podría ser solo un comportamiento natural de los animales, pero cuando todo esto pasa seguido, te hace pensar si realmente es solo eso. O si hay algo más detrás de sus miradas. El último silbido. Era una mañana como cualquier otra, pero ese día pesaba distinto. Mi padre llevaba semanas enfermo, con dolores de cabeza que lo consumían, y 3 preinfartos que lo habían debilitado enormemente. Yo estaba sola en casa cuidándolo, como siempre. Esa mañana, después de dejar a mi hija en el kinder, decidí pasar a comprar pollo y verduras para hacerle un caldo. Sabía que le gustaba y pensé que podría reconfortarlo. Caminando de regreso por la vereda, que rara vez ve pasar a alguien, me crucé con un hombre extraño. Vestía de manta, con un sombrero de palma que le cubría el rostro, y llevaba un enorme colote lleno de hojas de plátano para vender. Me detuvo y me ofreció un rollo de hojas, pero con las prisas y sin dinero en los bolsillos, me excusé rápidamente y seguí mi camino. No le di demasiada importancia, aunque algo en su presencia me incomodó, quizás el hecho de que no pude verle el rostro. Al llegar a casa, le hablé a mi papá desde la cocina, avisándole que pronto estaría lista la comida. Pero no obtuve respuesta. Aún así, apurada, seguí con el caldo. Cuando fui a verlo a su cuarto, lo encontré sentado, con el sombrero cubriéndole el rostro y un pañuelo en sus manos, enredado en algo. Me acerqué despacio, sintiendo que algo estaba mal. Al quitarle el sombrero, supe la verdad. Mi papá ya no estaba. Su cuerpo seguía ahí, pero su alma se había ido. El llanto me invadió de inmediato, salí corriendo a casa de la vecina, Mariana, pidiéndole ayuda para llevar el cuerpo a la funeraria. Me encontraba sola en el mundo, sin hermanos y con mi madre fallecida hacía ya años. Todo el peso de aquella tragedia recaía en mí. Mientras yo me encargaba de los trámites, mi comadre entró al cuarto y me entregó el pañuelo que mi padre había dejado en sus manos al morir. Con las manos temblorosas lo abrí y, dentro, encontré una foto antigua. En la imagen, un hombre vestido de manta, con un sombrero de palma y un colote lleno de hojas de plátano. Era el mismo hombre que había visto esa mañana en la vereda. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Era posible que el hombre que me ofreció las hojas no fuera otro que el alma de mi padre, regresando para despedirse por última vez? Desde ese día, cada vez que paso por aquella vereda en la tarde, escucho un silbido suave, familiar. Es el mismo silbido que mi papá usaba cuando yo era niña, como si aún estuviera ahí, cuidándome desde el más allá. Y aunque al principio sentí angustia, ahora solo me invade una profunda paz. Porque sé que, de algún modo, mi papá sigue conmigo. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.